Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan en esta tarde del 24 de diciembre? Una tarde en que la mayoría de las personas celebran la Navidad, la Nochebuena. Este es un video medio improvisado, pero no quería dejar de compartir con ustedes una reflexión que nos hiciera justamente reflexionar, pensar en qué es el día de hoy, qué es lo que celebramos, cómo la gente festeja y celebra este día, cuál es la verdadera celebración en tiempos difíciles que estamos pasando, en que la gente tiene un pensamiento equivocado, un pensamiento extraviado de cómo debemos celebrar este día, esta noche, qué es lo que debemos esperar. Y bueno, como les mencionaba, es un video medio improvisado. Quería preparar mejor el tema de la cámara, del sonido, cosa que no pude hacer, pero no quería dejar de compartir un mensaje con ustedes, ¿verdad? Y bueno, un poco el detonante de este mensaje fue una frase que escuché el otro día, una frase que me hizo reflexionar, me hizo pensar en cómo estamos parados el día de hoy. Una frase que decía lo siguiente: tus hijos se merecen una buena Navidad, haciendo alusión a que deben de tener una buena comida, estar bien vestido y por supuesto un buen obsequio debajo del arbolito, ¿verdad? Y esto me hizo pensar cómo estamos los cristianos en las Navidades. ¿Nos interesa más pasar bien o celebrar el natalicio de nuestro Señor Jesucristo? Esa frase, en una conversación un poco familiar, los pongo en el contexto, me hizo pensar cómo estamos pasando hoy en día. ¿Qué es lo que verdaderamente celebramos? ¿Pasar bien? ¿Comer bien? ¿Pasar en familia? Que pasar en familia, entre comillas, porque todos sabemos que en esta fiesta a veces hay un familiar que se le salta la cadena, ¿verdad? Y empieza con reproche, y lo que supuestamente es una celebración termina en una discusión y familiares peleados y un montón de cosas más que van fuera de lugar, ¿verdad? De lo que es una verdadera celebración. Y como a mí me gusta pasar todo por la Biblia, cuando escuché esto, lo primero que me vino a la mente fue el pasaje en Mateo 6, del versículo 25 al versículo 34. Una parábola no, una enseñanza que el Señor Jesucristo da de cómo debemos nosotros comportarnos en la vida, de cómo debemos conducirnos y a lo que verdaderamente le tenemos que dar importancia. Y bueno, lo voy a leer en versión Reina Valera actualizada. Capaz que si usted tiene Reina Valera 1960 hay algunas palabras que no están igual, pero lo importante es la palabra de Dios y el mensaje que el Señor daba en ese momento y que lo podemos aplicar para hoy en día, y voy a sacar unas cuantas reflexiones acá. No quiero hacer esto demasiado largo, quiero que sea algo conciso, concreto, que podamos nosotros reflexionar y bueno, meditarlo, escudriñarlo, que pueda ser una lección para nuestras vidas. Y bueno, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué os afaináis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propia inquietud. Le basta cada día su propio mal. Este es el pasaje que quería compartir con ustedes, y un pasaje que justamente enmarca este día y el 31 y el primero y mañana 25, enmarca todo, ¿verdad? La gente anda como loca pensando en qué se va a poner para sacarse una foto, qué es lo que va a poner en la mesa, que sea un manjar, porque hoy hay que celebrar, en vestirnos bien, en sacarse una buena foto, pasar bien, repartir los obsequios, y dejamos de lado el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quería hacer una reflexión tomando 3 puntos, ¿verdad? ¿Cómo se debe comportar el cristiano? ¿Cómo se comporta el gentil, el pagano, el que no tiene a Cristo en su corazón? Y las comparaciones, que no debemos compararnos con la gente que está en el mundo. Y bueno, por supuesto, hacer una invitación al que vea el video y no es cristiano, a que acepte al Señor Jesucristo en su corazón, para ser salvo, no para que tengan estatus, confort, bienestar, sino para que pueda el Señor Jesucristo liberarlo de la muerte eterna y darles una vida eterna. Y como dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia de Él, y el Señor mismo se hará cargo de que a nosotros no nos falte nada, ¿verdad? Muchas veces el cristiano o el ser humano quiere estar lleno de cosas, pasar bien, y se olvida de que hay una eternidad después de la muerte, y que el Señor Jesucristo vino a este mundo, justamente nació, no se sabe cuándo, pero se celebra en estos días el nacimiento de Él, y nació justamente para liberar a la humanidad del sufrimiento eterno, y eso es lo más importante. Y bueno, como les mencionaba, quería repartir este mensaje en tres puntos. ¿Cómo se debe comportar el cristiano, verdad? El que tiene a Cristo en su corazón. Y por eso esta enseñanza de Mateo 6, del 25 al 34. Ahí nos enseña muy bien que no nos tenemos que ni afanar por la comida, ni por la vestimenta, ni por ninguna cosa de este mundo, sino que debemos buscar la justicia de Dios y poner el reino de los cielos primeramente, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Porque nosotros lo amamos a Él y queremos tomar su vida como ejemplo, y
bueno, lo tenemos a Él en nuestros corazones. En ese punto de cómo debemos comportarnos, enmarqué justamente que no es todo bebida, que no es todo comida, que no es todo confort, sino que debemos de prestar atención a las cosas de arriba. Y puse un proverbio como ejemplo. El proverbio de 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que en casa llena de contienda, que en casa de contienda llena de provisiones, ¿verdad? Es mejor, hermano, en esta fiesta, si no tenemos para gastar, no importa, lo que podamos poner en la mesa, eso fue lo que Dios nos dio para compartir, y tenemos que estar contentos con eso. Que no importa lo que pongamos en nuestra mesa, sino que esté Cristo en nuestros corazones, que estar en paz. Es como mencionaba al principio del video, de que nos sirve servir una mesa llena de banquete, de deleite, y terminar peleados porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y las obras de la carne, como dice la Biblia, son pleitos, contienda, envidia y todo un montón de cosas malas que vienen a nuestro corazón, ¿verdad? Si no tenemos a Cristo. Y lo que verdaderamente es una celebración termina en discusiones en la mesa, familiares peleados. Nos juntamos, en vez de para celebrar el nacimiento de Cristo, nos juntamos para pelearnos y echarnos en cara un montón de cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos llevemos bien, que seamos, que lo voy a decir más adelante, en el punto de las comparaciones, que no nos debemos comparar con los demás y que debemos mostrar la luz de Cristo y no la luz de nosotros, que es muy, muy opaca y en muchas veces es oscuridad. Y bueno, en el segundo punto, cómo se comporta el mundo. Y acá puse 3 subpuntos que quería tocar con ustedes. El primero, cómo se comporta el mundo, el gentil, el pagano, el que no tiene a Cristo en su corazón. Y bueno, muestra a sus dioses, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo en su corazón tiene otro tipo de dioses, riquezas, poder, buscan la suerte, piensan que una quiniela, una tómbola o un dinero extra le va a solucionar la vida y le va a sacar las amarguras, y no es así. Hay muchos ricos que lloran en mansiones tristes porque no tienen a Cristo en su corazón, hay algo que les falta. Y bueno, en el primer punto puse búsqueda excesiva por lo material. Y por supuesto puse referencias bíblicas, porque me gusta dar buena base para que todo pase por la palabra de Dios y no pase por un pensamiento de hombre o un pensamiento que pueda venir equivocado, ¿verdad? Puse Proverbios 23, del 4 al 5, del 4 al 5, que dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner los ojos en las riquezas, siendo ellas ningunas? Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. Acá el proverbio pone énfasis en no afanarse por hacerse rico, sino que ahí estaba mi nene, que venía a ver qué estaba haciendo, en no hacerse rico, sino que ser prudente y buscar otro tipo de cosas, ¿verdad? También puse el verso 32 del pasaje que leímos, ¿verdad? En Mateo, de Mateo, del 6, del 25 al 34, el verso 32 dice así: porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles, ¿verdad? En la parte A del versículo dice justamente lo que estábamos compartiendo recién, que los gentiles buscan con afán
vestirse bien, comer bien, no pasar necesidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner énfasis en las cosas del cielo, ¿verdad? En las cosas celestiales, que no se corrompen, como dice la palabra, que no se echan a perder, ¿verdad? Son tesoros eternos. Otro de los puntos que marqué acá que hacen los gentiles es confianza en los bienes y la riqueza. Y ahí puse dos pasajes bastante extensos que después ustedes lo pueden leer. Se los voy a dejar en la descripción del video. En Proverbios, en Lucas 16, de 19 al 31, la historia que el Señor comparte de Lázaro, y el rico y Lázaro, y muestra cómo el rico estaba indiferente, tenía una indiferencia total hacia las cosas de Dios, era un judío, así que él sabía muy bien cómo él tenía que conducirse en la vida, y sin embargo ahí en el pasaje dice que hacía banquete todos los días, que estaba bien, que él tenía un buen pasar, tenía un buen estatus, un buen confort, y era totalmente indiferente a la necesidad de afuera y a las cosas de Dios. Luego parte los dos, parte Lázaro y parte el rico, y se da cuenta de que todo lo que él tenía en la vida no le sirvió de nada. Deseaba que le avisaran a los parientes, ¿verdad? Que le advirtiera de cómo iba a ser la vida después de la muerte. Y bueno, justamente Abraham le dice que tienen la Biblia, tenían a los profetas y a Moisés, que tenían la Biblia y que ahí estaba la advertencia de todo lo que podía pasar después de la muerte, y él no hizo caso en vida. Así que nosotros tenemos la oportunidad todos los días de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y saber que hay una eternidad después de la muerte, y que Él vino justamente, nació, murió y resucitó para salvarnos a nosotros del eterno castigo. Y otra parábola que puse, la parábola del rico, que está en Lucas también, Lucas 12, del 16 al 21, que, bueno, en esa parábola el Señor explica que el rico hizo muchos bienes, muchas posesiones, derribó graneros, hizo graneros más grandes, amontonó todo, y el Señor le dice que hizo mal porque al otro día iban a venir por el alma de él, y dónde iban a quedar todas esas cosas, ¿verdad? Los gentiles, la gente pagana, la gente que no tiene a Cristo en los corazones, se afana en guardar cosas debajo del colchón, y no saben que mañana nos podemos morir. Nadie tiene la vida en esta tierra comprada. Podemos estar hoy, quizás en una hora viene el Señor Jesucristo, y todo lo que tenemos acumulado va a quedar en esta tierra, ¿verdad? Que no nos vamos a llevar nada. Así que no debemos afanarnos en amontonar bienes, riquezas, porque cuando nos vayamos de este mundo, vamos a irnos de la misma forma en que vinimos, con nada. Acá puse una nota: estas parábolas Jesús advierte sobre la futilidad de confiar en las riquezas terrenales, ¿verdad? No debemos confiar en nada que podamos hacer en esta vida, ¿verdad? Y el tercer subpunto que puse en este punto es la búsqueda del placer y del confort, el famoso hedonismo, ¿verdad? El pasado ya pasó y el futuro es incierto, así que hay que vivirlo, hay que vivir todo lo que podamos hoy. Hay que poner al placer sobre todas las cosas. Y
Y el cristiano no debe ser así. El cristiano no debe ser así, ¿verdad? Y puse un versículo en Proverbios 21. El que ama el deleite será hombre pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y acá habla de que nuestro deleite, de que nuestro vino y perfume, ¿verdad? Que ungüentos, se usaban los ungüentos en perfume, el vino simbolizaba la alegría, el pasar bien, ¿verdad? Que no es todo confort, no es todo deleite. No podemos nosotros sepultar nuestra vida espiritual para pasar bien. Yo, este punto de cómo se comporta el mundo, lo quise marcar todo en Romanos 1, capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 18 al 32. Ahí el apóstol Pablo describe cómo se comporta la humanidad, sabiendo porque el Señor habla a nuestra conciencia antes de aceptarlo a Él. Él siempre está buscando de que nosotros nos arrimemos a Él y no nos perdamos, ¿verdad? Y como dice ahí en Romanos, Dios se muestra claramente a la vida de todas las personas, porque Él no quiere que se pierda ninguna. Hay mucha gente que conoce a Dios, pero aún así le da la espalda, ¿verdad? Y bueno, así se comporta el mundo. Y para ir al tercer punto y el último, y para ir redondeando, el tercer punto dice que no debemos compararnos con la gente del mundo. El cristiano muchas veces cae en el error en compararse con la gente del mundo, piensa que le va bien, piensa que ellos tienen muchas cosas que de repente nosotros no tenemos, pero no es así. Nosotros no debemos hacernos trampa y pensar que a la gente del mundo le va mejor que a uno, porque no es así, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Muchas veces caemos en ese error y no es así. En Eclesiastés dice que el sol nace sale igual para justo e injusto, y hay muchas veces que a nosotros nos parece que a los demás le va bien y a nosotros los cristianos nos va mal, pero no es así. El Señor tiene cuidado de nosotros y Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Y puse algunos versículos ahí. Jeremías 15. Jeremías justamente estaba pasando por un momento duro. Él pensaba que él estaba sufriendo y le iba mal, y a los demás le iba de maravilla. Y el Señor le dice así ahí en Jeremías 15, versículo 19: por tanto así dice Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El Señor le dice que nosotros debemos persistir en el ser cristiano y no convertirnos a los demás. Tengo otro versículo ahí en Santiago que explica justamente eso, que no debemos hacer amistad con el mundo. Sí querer a las personas, porque el Señor no quiere que las personas se pierdan, ¿verdad? Pero no contaminarnos con las costumbres y las cosas de ellos, ¿verdad? El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Que todos se salven. Eso es lo que el Señor Jesucristo, Dios quiere, pero nosotros no podemos mezclarlos con ellos. Ahí dice el Salmo 37, ¿verdad? Del 1 al 18, dice esto, enmarca justamente esto. Dice, este salmo nos recuerda que no debemos envidiar a los malhechores,
porque su fin es la destrucción, mientras que los justos heredarán la tierra. Justamente todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Santiago también, Santiago del 4, del 1 al 10, nos exhorta a no desear las cosas del mundo, sino a acercarnos a Dios y purificar nuestros corazones. Nosotros no debemos hacer amistad con la gente del mundo, no debemos compararnos y no debemos desear tampoco no debemos desear tampoco las cosas que ellos hacen, que ellos practican. Ahora justamente me vino otra cosa a la mente cuando Moisés subió al monte a escribir la ley, ¿verdad? Y bajó y vio al pueblo de una manera muy mala. Hicieron un becerro de oro, tenían orgías, un montón de cosas malas, porque ellos estaban siempre mirando lo que hacían las otras naciones. Por eso Dios varias veces le prohibió juntarse con las mujeres de otras naciones, porque ellas iban a introducir al pueblo costumbres que no eran del agrado de Dios. Y cuando Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas, no es por malo ni porque se le antoja a Él que nosotros pasemos mal, sino que Él quiere cuidar nuestro corazón, porque Él sabe que nuestro corazón es débil, nuestra mente es débil. Y muchas veces nos dice que no hagamos cosas, no porque es un Dios tirano, sino para cuidarnos a nosotros. El pueblo de Dios se mezcló con las mujeres de Madián y le fue mal, ¿verdad? Terminaron sacrificando sus hijos al dios Moloch, terminaron con otros dioses. Le pasó el mismísimo Salomón, ¿verdad? Que se juntó con muchas mujeres y terminó haciendo lo que ellas le decían, ¿verdad? No es porque sea la mujer, sino que la palabra de Dios muestra que no debemos mezclarnos con la gente del mundo, porque Él sabe que nos puede perjudicar a nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, quería dejarle que la Navidad es el nacimiento del libertador de este mundo. No es ni comida, ni bebida, ni pasar bien, ni cohete, ni regalo debajo del arbolito, ni ninguna cosa de esa, sino que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra ha hecho de este acontecimiento histórico una fiesta pagana, ¿verdad? Y no hace falta explicarlo mucho. Vemos que le da más importancia a Papá Noel, el regalito a mi hijo, que no le falte, qué vamos a poner en la mesa, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a pasar, si viene fulanito, si viene menganito, que el tío está peleado con la abuela, que mi hermano no me habla, que esto, que lo otro, y nos olvidamos que lo más importante es eso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació, murió y resucitó para liberarnos a nosotros de una muerte eterna. Esa es la verdadera Navidad. Es Jesucristo en nuestros corazones. Y yo quería dejarle esta reflexión con ustedes. Sé que muchos de ustedes van a estar en otras cosas, en otras actividades, pero yo sé que el que lo escuche y el que lo pueda ver va a ser de bendición. Compártanlo. A mí no me interesa los likes, no me interesa los seguidores, no me interesa nada de eso. Quiero que la gente que no tiene a Cristo en su corazón pueda tenerlo y que se pueda salvar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y bueno, les deseo una muy, muy, muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, y que puedan pasar lindo.
y que no es todo deleite, sino que hay que prestarle atención a las cosas que le tenemos que prestar. Bendiciones, que pasen lindo.